Buenas noches a todos. Es un privilegio de verdad poder esta noche enseñarle a este grupo de damas. Es también una tremenda responsabilidad. Pastor, ya decía mi nombre, soy Carlos Mario. Estoy casado con la hermana María Eva. Tengo 4 hijos. El mayor es Iván, ya está casado, ya tiene una hija y sirve en nuestra iglesia junto con nosotros en el ministerio. Luego el siguiente es Juan, tiene 18 años, cumplió la semana pasada, está terminando su preparatoria y está queriendo también servir a Dios. Luego ya sigue Samuel David, tiene 12 años. Y el último, al que más extraño, no le vayan a decir a los otros, pero es el que más extraño, es Josué Calet. Tiene 10 añitos y le extraño muchísimo, ¿verdad? Apenas hace 2 días salimos de allá de Colombia, ya le extraño a mi familia, pero es un privilegio estar con ustedes aquí. Y bueno, decía el pastor, la intención de nosotros estar aquí en este país y en esta conferencia es serle de bendición a ustedes, y la única forma es a través de la palabra de Dios y con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces vaya conmigo al libro de Jueces. Quiero que abra su Biblia en esta noche, busque su Biblia en el libro de Jueces, y vamos a mirar un pasaje, y vamos a mirar esta noche un personaje bien conocido en la Biblia, sobre todo en estos días, pero como vamos a estar viendo ahorita, un personaje muy mal interpretado, muy mal, que ha sido usado para enseñar cosas incorrectas. Yo quiero que vaya a Jueces capítulo 4, Jueces en el capítulo 4, permanezca así sentada. Vamos a tomar unos minutos para hablar la palabra de Dios a este grupo de damas y poder tratarse de bendición a ustedes. Jueces capítulo número 4, si usted me confirma con un amén cuando esté ahí. Amén. Una hermana, vamos a mirar el resto. A ver, quiero que llegue ahí a Jueces capítulo número 4. Yo veo que muchas no tienen Biblia, entonces voy a leer yo a su favor para que usted escuche la palabra de Dios y pueda esta noche ser edificada. Y decía el pastor ahorita, Alejandro, quizás muchas de las cosas que vamos a estar diciendo o enseñando no agraden a sus oídos, pero lo que usted necesita comprobar es que sea la palabra de Dios. Hay muchas cosas que a veces yo me siento y otro pastor enseña y a mí no me gustan, a mí no me agradan, a mi carne le molestan, pero si es la palabra de Dios, yo quiero obedecer la palabra de Dios, porque en obedecer la palabra de Dios está la bendición. Dios quiere bendecir nuestras casas, nuestros hogares, quiere bendecir nuestros hijos, nuestros matrimonios, pero la única manera de que eso suceda es que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Amén. ¿Está conmigo esta noche? Ok. Jueces capítulo número 4, déjeme leer a su favor los primeros 5 versículos de este capítulo 4 del libro de Jueces, donde dice la Escritura: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Astogoín. Entonces los hijos de Israel, escuché con atención aquí, clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados. Y antes de continuar la lectura, fíjense que a veces Dios tiene que permitir que nuestra vida esté a punto de fracasar para que ahí sí busquemos a Dios. Estaba sucediendo esto aquí en el pueblo de Israel. Ellos habían empezado a hacer lo malo, habían dejado a Dios, se habían empezado a seguir a los ídolos, habían empezado a coger las costumbres del mundo, a coger las costumbres de la gente pagana. Pero cuando vieron que sus vidas estaban fracasando, sus familias estaban fracasando, sus hogares estaban fracasando, entonces clamaron a Dios. Y esto sucedía una y otra vez. Escúcheme, eso revela que Dios es un Dios de misericordia, que no importa cuántas veces usted y yo hayamos fracasado, cuántas veces usted y yo hayamos fallado, hasta dónde usted y yo hayamos llegado, mire, siempre hay en el Señor solución. Dios es un Dios de misericordia, y no importa cuán lejos nos hayamos apartado de su voluntad. Y escúcheme, ahorita, en este momento, la sociedad en la que usted y yo vivimos se ha apartado de la voluntad de Dios.
está los mismos creyentes, los mismos cristianos, los que asisten cada domingo a la iglesia, se han apartado de la voluntad de Dios y están viviendo como la gente del mundo, como la gente pagana. Están llevando sus costumbres, están hablando como ellos, se están vistiendo como ellos, están tomando las mismas decisiones que ellos. Pero una vez más, Dios, si usted y yo, en este caso este precioso grupo de damas, si usted esta noche al escuchar la palabra de Dios se vuelve de corazón a Dios, Dios puede tener misericordia de usted y de mí, no importa quiénes seamos y hasta dónde nos hayamos apartado de su voluntad. Pero escuche lo que dice el verso número 4, dice la Biblia: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, su nombre dice la Biblia que era Débora, profetisa, mujer de Lapidot, versículo 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Bet-el en el monte de Efraín y los hijos. ¿Cómo se titula la enseñanza? Repita conmigo: Débora, una mujer de influencia. Cada mujer que esta noche está en este lugar, esta noche está escuchando la palabra de Dios, Dios quiere que usted sea alguien de influencia, no como la sociedad hoy en día quiere dibujar a la mujer, sino como realmente la Biblia presenta a la mujer cristiana. Esta mujer Débora, vamos a mirar esta noche algunas características que estuvieron presentes en la vida de esta mujer llamada Débora, que la llevó a ser una mujer de influencia. Dios quiere, y se lo voy a probar esta noche por la palabra de Dios, que cada mujer aquí presente sea en su hogar, en su familia y en la iglesia a la que pertenece una mujer de influencia, influencia correcta, influencia bíblica. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que use su palabra para enseñarnos algo importante esta noche, y que después de que la palabra de Dios sea predicada, usted como mujer pueda tomar decisiones, venir al altar, postrarse ahí de rodillas y permitirle a Dios cambiar quizás su forma de pensar y de actuar, y Dios le pueda hacer alguien de influencia. ¿Está conmigo esta noche? Vamos a orar juntos, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo doy gracias a ti por este precioso grupo de damas al cual me das esta noche el privilegio, Señor, de impartir tu palabra. Ahora yo te pido, Señor, que tengas de mi misericordia. Sabes cuán inútil soy, sabes cuán incapaz soy, Señor, pero yo conozco, Señor, y sé que tú eres capaz, Señor, de usar tu palabra, tu Espíritu Santo, y hacer la diferencia esta noche para que puedas obrar en el corazón de estas damas. Algunas son esposas, madres, otras son jovencitas que un día serán esposas y madres, y ellas necesitan tu gracia esta noche para aprender, Señor, a cómo ellas pueden ser una bendición para sus familias, para sus hogares, para su iglesia y para esta sociedad que se ha apartado tanto de tu voluntad, pero a la cual tú amas y quieres salvar. En el nombre de Cristo oro principalmente, Señor, por aquellas que no te conocen entre nosotros, para que tú uses también tu palabra para hablar acerca de la necesidad que ellas tienen de conocer a Cristo como su Salvador personal. En esta noche damos a ti honra, damos gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces mire, Débora, este personaje que acabamos de leer su nombre en este pasaje, es quizás uno de los personajes más mal usados de toda la Escritura, sobre todo hoy en día. Hoy en día, Débora, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado quizás mensajes, ojalá no sea así, pero ojalá usted no esté siguiendo por ahí en las redes sociales a esas supuestas pastoras que andan por ahí, pero yo sé que quizás usted ha escuchado o ha visto cómo este personaje llamado Débora ha sido usada para hablar y justificar acerca de la actitud de aquellas mujeres rebeldes, de aquellas mujeres insujetas que quieren independizarse y ser lo que llaman hoy una mujer progresista, una mujer feminista, una mujer empoderada. Pero lo que yo creo realmente que está sucediendo es que estas mujeres se han equivocado de personaje, porque la Biblia sí nos habla de un personaje, de una mujer que aparece en la Biblia como el prototipo de mujer feminista, empoderada, rebelde, pero su nombre no es Débora, su nombre es Jezabel. Así que cuando una mujer quiere colocar un personaje
para poder justificar su manera rebelde de ser, no debería jamás tomar a Débora, porque Débora no fue una rebelde. Lo voy a mostrar esta noche. Debería más bien pensar y entender que su comportamiento más bien puede ser comparado con el de Jezabel. Y si usted ha leído la Biblia, hermana, yo no creo que usted quiera ser comparada con Jezabel. ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted no quiere ser comparada con Jezabel? Entonces no se comporte como Jezabel. Compórtese como Débora. Le voy a mostrar algunas cosas esta noche. Mire, yo quiero que veamos que en realidad Débora es el tipo de mujer, es el tipo de madre, el tipo de esposa que debería haber en cada hogar. Mire, para que un hogar no se convierta en una cárcel, como él predicaba tremendo mensaje ahorita el pastor, para que una casa no sea una cárcel, lo va a mostrar que usted necesita algunas características que Débora tenía. Vamos a mirar, escúcheme, que Débora, sí, claro, fue una mujer de influencia, pero en ningún momento Débora usó su influencia para usar o usurpar el lugar de un hombre o de su esposo o de algún líder, como las mujeres, lastimosamente. Y escúcheme, no estoy aquí en una posición en la que quiero maltratarle. Dios sabe que no vine desde Colombia para maltratarle a usted. Vine para, a través de la palabra, tratar de ayudarle. Y la manera única de hacerlo es mostrarle la palabra de Dios y lo que quizás estamos haciendo mal, para que Dios lo pueda en esta noche cambiar. Voy a querer esta noche hablarles acerca de 3 características, 3 cualidades que habían en la vida de esta mujer Débora y que usted necesita para poder ser una mujer de influencia, una mujer que Dios la pueda usar. Y escúcheme una vez más, hermana, Dios le quiere usar. La mujer en la Biblia nunca es presentada como un cero a la izquierda, como un ser inútil que para lo único que sirve es para lavar la ropa y la loza. No, la Biblia presenta a la mujer cristiana como alguien que puede ser de mucha ayuda en su hogar y como alguien que puede ser usada por Dios para que su hogar tenga éxito. Detrás de todo hogar exitoso hay una mujer como Débora. Detrás de todo hogar que logra hacer la voluntad de Dios hay una mujer que tiene estas características como Débora. Número uno, ¿está conmigo esta noche, hermana? Ok, qué bendición por esos 3, 4 amenes. Pero en primer lugar, la primera característica que vemos en Débora y que usted necesita tener es que Débora tenía carácter. Diga conmigo, carácter. Algo que hace falta mucho en los hombres y en las mujeres de hoy en día. Por eso la sociedad de hoy en día, mire, la sociedad antigua, la sociedad de antes, aún los no cristianos tenían más carácter que muchos que hoy decimos ser cristianos. Muchos que venimos a la iglesia, pero no tenemos un carácter formado por la palabra de Dios. Como el pastor dijo, no basta únicamente con venir a la iglesia, y mucho menos si usted viene y ni presta atención a la palabra de Dios. Dios quiere formar carácter en usted, Dios quiere formar carácter en mí. En este caso, Dios quiere formar carácter en cada mujer para que pueda ser usada por Dios. Mire conmigo el versículo 4 al 7 de este pasaje que vamos a estar estudiando. Dice la Biblia, gobernaba en aquel tiempo a Israel. Hermano, allá atrás me está escuchando bien, ¿me escucha? Ok, perfecto. Muy bien. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora en Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Mira el versículo número 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison? Ahorita voy a tener que explicar este pasaje muy mal entendido, muy mal interpretado, se los voy ahorita a explicar, pero la Biblia dice dice la Escritura, versículo 7, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Al leer este pasaje, escúcheme con atención, hermana, es notorio que esta mujer tenía autoridad. Ahora, la autoridad de esta mujer no era porque era una mujer feminista que andaba gritando ahí en la calle sus derechos,
que andaba enseñando que los hombres son lo peor que ha podido existir sobre la faz de la tierra, porque en realidad la autoridad no lo da el ser una mujer o el ser un hombre o el tener una posición en algún lugar. La autoridad la da el tener carácter, el carácter correcto. El tema principal de este pasaje que estamos estudiando ni siquiera es que Débora, siendo mujer, era juez en Israel. El tema principal de este carácter, hermana, y por el cual aparece Débora en la Biblia, no es para enseñar a la mujer a usurpar el lugar del hombre, sino para enseñar a la mujer el poder que una mujer puede llegar a tener al tener un correcto carácter. El carácter fue el motivo por el cual esta mujer llamada Débora tenía autoridad y eso lo convirtió a ella en alguien de influencia, alguien como vamos a estar viendo que gente le siguió. Vaya conmigo a Tito capítulo 2, Tito en el Nuevo Testamento, busque su Biblia, Tito capítulo 2, versículo número 4. Note cómo ahora en Tito la Biblia va a hablar del papel de la mujer dentro de la iglesia local. Y esto tiene mucho que ver con el hogar, con la familia. Hoy en día la mujer, las mujeres, muchas mujeres, digo, no todas las mujeres, pero muchas mujeres andan queriendo tomar en la iglesia el papel que le pertenece al hombre. Dios hizo al hombre para que el hombre lidere. Ahorita yo escuchaba a algunas mujeres diciendo amén. Yo espero que cuando diga una verdad de la Biblia usted diga amén. Decimos amén en la iglesia cuando el predicador dice algo que está en la Biblia. La Biblia dice que Dios creó al hombre para ser líder. Amén. Y aunque usted no diga amén, la Biblia sigue diciendo eso, hermana amada. Amén. Muy bien. Pero note lo que dice Tito capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura, hablando de las mujeres, escuche, que enseñen a las mujeres jóvenes, note, a amar a sus maridos y a sus hijos. Si usted lee el contexto de Tito y de 1 Timoteo capítulo 2, Pablo lo que está enseñando ahí en ese contexto es el papel de la mujer en la iglesia y el carácter que la mujer debe tener en la iglesia. Escúcheme, una mujer con carácter tendrá el fantástico poder de ser usada por Dios para animar a su esposo y para animar a sus hijos a hacer la voluntad de Dios. ¿Está conmigo esta noche? Ese es el papel principal de una mujer. No es usurpar el papel del hombre, no es tomar la posición del hombre, aun cuando el hombre no quiere colocarse, porque aquí tenemos un personaje, su nombre es Barak. Barak no quería tomar la posición para la cual Dios lo había llamado como general del ejército, y tenemos a una mujer llamada Débora que en vez de usurpar el papel del hombre, más bien lo vamos a ver ahorita, ella animó al hombre a que tomara el lugar para el cual Dios lo había llamado. Yo sé que usted ha visto ahí en la internet a una caricatura quizás, a una mujer con una lanza en su mano, con una armadura de hierro y saliendo a pelear, y dicen, así era Débora. Escúcheme, jamás en la Biblia presenta a Débora como una guerrera. Débora no peleó con nadie. Débora no tomó el lugar de un capitán del ejército ni de un general del ejército, pero Débora animó a quien tenía que animar. En este caso era un hombre, no era su esposo, pero era otro hombre ahí a quien ella animó para hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Está conmigo, hermana, esta noche? Ese es el papel de la mujer. Y Débora es presentada como una tremenda mujer de Dios que fue de influencia. Pero escúcheme con atención lo que voy a decir, porque es triste, hermanos, que en la mayoría de casos, y yo como pastor tengo 10 años, no son muchos años, pero son suficientes años para poder haber comprobado lastimosamente que en la mayoría de ocasiones, cuando un matrimonio se sale de la voluntad de Dios, es por la mala influencia de una mujer. Y repito, no quisiera que fuera así, pero lamentablemente tengo 10 años pastoreando familias, pastoreando matrimonios. A nuestra iglesia asisten más de quizás 200 personas, un poco más de 80 matrimonios. Y yo he notado que muchas veces cuando familias se desaniman de servir a Dios, cuando familias se van de la iglesia, muchas veces detrás de eso está una mujer que en vez de usar su influencia para animar a su esposo a hacer la voluntad de Dios, usa su influencia para desanimar a su esposo y sacarlo de la voluntad de Dios.
Y yo lo he podido comprobar. Un caso lamentable, hace 3, 4 años atrás, un asistente mío, alguien que me ayudaba, era mi mano derecha, comenzó a tener malas actitudes y luego empecé a notar cómo su esposa era quien lo estaba influenciando, y para hacerle la historia larga corta, esta mujer terminó influenciando a este hermano para que se fueran de la iglesia, para que comenzaran su propia iglesia, y hoy 3 años después esa familia está en un completo fracaso. Sus hijos se están rebelando, la gente que se llevaron de nuestra iglesia ya no están ni con él ni con nadie, amargaron un montón de familias. Me han contado que ese hermano ha estado casi por suicidarse, está amargado, su matrimonio está a punto de terminar. ¿Todo por qué? Por una mujer que usó el poder de la influencia, en vez para animar a su esposo, lo usó para desanimarlo. Ese es el poder que una mujer tiene. Y algunas de ustedes saben el poder que ustedes tienen para influenciar a sus esposos, y en vez de usar ese poder que Dios les ha dado para influenciar a sus esposos para lo correcto y para lo bueno, muchas quizás aquí lo están usando para lo incorrecto, lo están usando para lo malo. Y Débora, otra vez repito, eso es ejemplo no de esto, sino de lo contrario. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 3, un texto que habla magníficamente acerca del poder de la influencia de una mujer. Mire conmigo 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Repito, esto que estoy enseñando no debería tomarlo usted como una amenaza, no debería tomarlo usted como algo incorrecto, como algo malo. Al contrario, mire, lo que yo le estoy enseñando esta noche a usted, lo que estoy tratando de transmitirle, si usted lo escucha, si usted lo entiende y lo obedece, este mensaje tiene el poder y la capacidad de hacerle usted una dama, una mujer de influencia en su hogar, en su matrimonio, en su casa y en su iglesia local. La mujer tiene el poder para hacer cambios en su casa, tiene el poder para animar, tiene el poder para guiar, pero también tiene el poder para desanimar, y tiene el poder para desviar a su esposo y a sus hijos de la voluntad de Dios. Ese es el tremendo poder que Dios ha colocado en las manos de la mujer. Porque repito, la mujer no es un cero a la izquierda. Mire, es tanto así que escuche lo que este pasaje dice. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, antes de que usted me diga lo que muchas hermanas me dicen cuando yo les hago esta enseñanza, y es: pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Mi esposo es esto, y me empiezan a dar una lista de todos los defectos que tiene su esposo. Yo quiero recordarle que si usted esta noche tiene un esposo y está casada, usted fue la que escogió casarse con él. Nadie, por lo menos que yo sepa, nadie le puso una pistola, nadie le obligó, usted lo escogió. Así que aguánteselo. Ese fue el que usted cuando estaba en el altar, usted dijo: acepto, con una sonrisa en su rostro y con una carita de felicidad que ahora ya no tiene. Ahora cuando escucha acerca de su esposo ya está ahí. Pero usted fue la que lo escogió. Ahora, antes de dar la excusa que usted no se sujeta a su esposo porque su esposo no es el tipo de cristiano que debería ser, yo quiero recordarle que este pasaje habla de una mujer que tiene un esposo inconverso. ¿Qué más lejos de ser un cristiano que un esposo inconverso? Sin embargo, la Biblia dice que la mujer cristiana debería sujetarse a su esposo aunque sea un inconverso. Ahora, ¿por qué? Mira lo que dice la Biblia. Dice la Escritura: para que también los que no creen la palabra, escuche, sean ganados, sean influenciados. Este pasaje está hablando de una mujer que tiene tal capacidad de influenciar a su esposo que aún lo puede llegar a influenciar para que se convierta a Cristo siendo un inconverso. Dígame si eso no es poder para influenciar. La Biblia enseña que una mujer puede influenciar a un hombre de tal manera que por su carácter, escuche, por su carácter, no por su cantaleta, no por sus sermones. Hermana, escúcheme, usted no es la pastora de su esposo. Deje a su esposo que el pastor de su esposo pastoree a su esposo, que el pastor de su esposo sermonee a su esposo. Ese trabajo no le pertenece a usted. Usted no es el Espíritu Santo. Usted no es el pastor de su esposo, hermana, pero usted lo puede influenciar. ¿Cómo? Escuche lo que dice la Biblia: sin palabra, por la conducta, por el carácter de su esposa.
Ahora, ¿qué carácter dice la Biblia que esta esposa debe tener? Mire lo que dice el versículo 2. Vuestra conducta note, casta y respetuosa. ¿Cómo quiere usted influenciar a su esposo? De la manera en como usted le habla a su esposo. ¿Cómo quiere usted influenciar, hermana, a su esposo si usted se burla de su esposo? Si le dice viejo, calvo, gordo. Bueno, quizás le dice gordo de cariño, sígale diciendo. Pero si usted le habla déspotamente, si usted le habla con 3 piedras, como decía el pastor, y no es broma, escúcheme, yo trabajé con un hombre que trabaja todos los días hasta las 10 de la noche, horas extras, que trabajaba los sábados hasta tarde, que trabajaba los domingos y trabajaba los lunes festivos. Y un día le dije, wow, usted debe ganar mucho dinero. Él me dijo, no, yo no cobro ninguna hora extra. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que usted trabaja horas extras y no las cobra? Dijo, yo trabajo horas extras con tal de no estar en mi casa. Y no le estoy echando un cuento, le estoy bromeando. Así me sucedió. Dije, ¿en serio? Dijo, sí, no soporto llegar a mi casa y ver a mi esposa. No soporto su cantaleta, no soporto su gritadera, no soporto su mal carácter. ¡Wow! Yo no sé este hombre cómo no se había suicidado, cómo no se le había tirado a un Transmilenio allá en Colombia, ¿verdad? A una tractomula ahí en la carretera. Pero la Biblia nos enseña que una mujer puede llegar a ser una tremenda bendición para su esposo e influenciarlo cuando su carácter y su conducta es casta y respetuosa. Luego dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, escuche, el del corazón. Está hablando de carácter, hermana. Y está hablando de un carácter, dice, incorruptible, ornato, de un espíritu afable y apacible, porque yo tengo una mala noticia para usted, hermana, escúcheme. El cuerpo que usted tiene, por más humanamente bonito que pueda parecer, se le va a acabar tal belleza. No importa a usted cuántas, yo sé que la estoy decepcionando, yo sé. Pero no importa cuántas cremas usted se eche, cuánto maquillaje usted se eche, cuántas veces a la semana vaya a la peluquería, a la tintorería, no importa cuánto usted haga, su belleza física un día va a terminar. Pero escúcheme, la Biblia habla de una belleza que es aún mejor que la belleza física, una belleza que no se acaba, una belleza que no termina, al contrario, una belleza que cada día puede mejorar. Es la belleza del carácter de una mujer cristiana, bien comportada, que trata a su esposo como lo debe tratar, que trata a sus hijos como los debe tratar. Gracias a Dios, yo sé que mi mamá no va a escuchar este mensaje, es cristiana, yo la gané para Cristo después de haber sido salvo hace 20 años atrás. Sin embargo, mi mamá, cuando yo crecí en un hogar horrible, mi hogar parecía una cárcel, no parecía, era una cárcel. Yo llegaba a 3 o 4 cuadras de mi casa y yo podía escuchar los gritos de mi mamá gritándole a mis otros 6 hermanos, porque éramos 7 hermanos, no había tele en mi casa. Y luego yo aborrezco que en mi casa se grita. Yo tengo prohibido, en la casa no se grita. Mi esposa no le puede gritar a mis hijos, mucho menos mis hijos le pueden gritar a la mamá. Si no, ya vieron lo que el pastor dice que se debe hacer. ¡Bum, bum! Y yo no hago bum, bum, yo hago bum, bum, bum. Eso debería ser un padre cristiano cuyo hijo le grita a su esposa. Ese es tema para otro día quizás. Pero aquí está hablando, escuche, de una mujer cuyo carácter es tal que tiene el poder de influenciar a su marido. Y escuche, si una mujer puede llegar a influenciar a su marido, le tengo una noticia, puede influenciar a cualquiera. Porque si hay gente testaruda para influenciar, esos somos nosotros los esposos. Eso es un mensaje para los esposos que quizás les voy a dar después. Porque otra vez, la mujer cristiana no es un cero a la izquierda. La Biblia no presenta a la mujer cristiana como una mujer que se tiene que... cállese que usted es mujer. No, la Biblia presenta a la mujer cristiana como una mujer, repito, reitero, ese es mi mensaje, que tiene el poder para influenciar, pero no de forma incorrecta. Quizás usted ha tratado de influenciar a su esposo con sus gritos, con su cantaleta. Y yo quisiera que alguien me dijera y pasara al frente, pastor, yo sé que mi esposo es la clase de hombre, un hombre fiel, un hombre que sirve al Señor por mi cantaleta. Quizás su esposo llegó a rendirse ante su cantaleta y le hace caso a usted por su cantaleta, pero su esposo jamás
llegará a desarrollar el carácter que Dios quiere para él y mucho menos el ministerio que Dios quiere para él, a menos que usted aprenda a influenciar a su esposo con un buen carácter. Escúcheme, le voy a decir algo. A veces tienen en medio de nosotros, sobre todo en medio de los bautistas, tienen un mal entendimiento de que la esposa de un pastor debe ser alguien que enseñe, una conferencista, una mujer que reúna muchas mujeres y les enseñe la palabra de Dios. Escuche, mi esposa quizás no la ve usted, jamás la va a ver en una conferencia enseñando, pero yo le tengo una noticia. Lo poco que Dios ha podido hacer en mi vida, yo se lo aseguro que es gracias a una mujer, a una dama cristiana que ha aprendido con un correcto carácter a influenciar a este hombre que está aquí parado delante de ustedes. Usted no sabe cuántas veces yo he estado por renunciar al ministerio, he estado por tirar la toalla, he estado por decir ya no más, ya no quiero más el ministerio, estoy cansado de que me traicionen, estoy cansado de que me apuñalen la espalda, estoy cansado que predique y predique y predique y no pase nada, estoy cansado que la gente se le enseñe y haga al revés de lo que se le enseñó. A propósito, solo un pastor sabe cómo batalla un pastor. Por eso usted, hermana querida, cuando su esposo llegue a la casa hablando mal de su pastor, en vez de usted neciamente seguirle la corriente, decirle, sí, tiene razón, es todo lo que tú estás diciendo, y peor, porque yo he visto esto, y yo sé esto, y yo sé aquello, y yo sé que muchas se ríen porque lo han hecho. Pero en vez de eso, si usted fuera sabia, usted debería decirle, mi amor, shh, calla la boca, estás hablando del siervo de Dios. ¿No quieres que Dios bendiga a nuestros hijos? Más bien, en vez de aconsejarle, vayámonos de esa iglesia, busquemos otro lugar. ¿Por qué más bien no le aconseja, mi amor, vamos a seguir echándole ganas, vamos a servir a Dios, vamos a seguir adelante, vamos a dejarle todo en manos del Señor? Así debería ser una dama cristiana. Y yo le aseguro que mi esposa ha tenido que hacer eso muchas veces conmigo. Y yo he estado en el suelo, yo he estado en el piso, queriendo renunciar al ministerio, no queriendo ya seguir adelante, teniendo un montón de quejas en mi mente, en mi corazón, un montón de dudas, pero he tenido una esposa que no me cantaletea, que no me dice, usted es un cobarde, usted no es un hombre, no, que ella me dice, mi amor, Dios te ha llamado, Dios tiene un propósito para ti, tú eres un hombre de Dios, te vas a levantar y vas a seguir adelante, Dios tiene un propósito contigo. ¡Wow! ¡Qué bendición que cada hogar y que cada familia contara con una mujer así! Eso fue lo que hizo Débora. Eso fue lo que hizo Débora. Mire, cada hogar cristiano necesita de una esposa, de una madre que empuje a sus hijos, que empuje a su esposo, que lo aliente, que lo inspire a desarrollar su potencial para Dios. Débora es usada en ocasiones, escucho otra vez, para justificar el incorrecto actuar de aquellas mujeres que quieren usurpar el papel de liderazgo del hombre en la iglesia y en el hogar, pero están lejos de la realidad, porque Débora jamás hizo tal cosa. Mire conmigo Jueces, se me está acabando el tiempo. Jueces capítulo 5, Jueces capítulo 5. Mire conmigo el versículo número 7. Jueces capítulo 5, versículo 7. Note cómo Débora se presenta en la palabra de Dios. Dice la escritura, aquí estamos, vamos a leer el capítulo 5, registra algo que se llama el canto de Débora. Dios usó a Débora para animar a Barak. Barak animado, escuchen lo que le voy a decir. Barak, después de hablar con Débora, fue animado, su cobardía se convirtió en valentía. El que estaba escondido, miedoso, ahora tomó sus armas y salió corriendo a luchar contra un gran ejército, y Dios usó a Barak y a sus hombres para derrotar al ejército de Sísara y de aquel rey que los estaba oprimiendo. Yo tengo una pregunta a usted esta noche. ¿Cómo termina su esposo después de hablar con usted un ratito? ¿Animado o desanimado? Después de hablar un ratito con usted en la noche, lo cual debería ser todo matrimonio, tomar un ratito en la noche antes de ir a dormir, después de leer su Biblia, después de hacer su devocional, deberían sentarse y tener una buena conversación. Pero después de esa conversación que debería tener cada esposa con su esposo, ¿cómo termina su esposo? ¿Más animado o más desanimado?
¿Con más ganas de servir a Dios o con ganas de ya ni volver a la iglesia? Si usted es una mujer correcta, después de una conversación con su esposo debería ser animado a servir a Dios. Su esposo debería ser animado a seguirle echando ganas, aunque la cosa esté difícil, aunque hayan problemas, aunque hayan circunstancias. Una vez más, hermanas, cuando un hogar fracasa, no fracasa por problemas, fracasa porque en medio de los problemas hace falta una mujer de influencia. Y Dios llama a cada mujer a ser esa mujer de influencia en su hogar, en su matrimonio, en su casa. Dice Jueces 5:7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, escuche, me levanté como una guerrera. Dice eso ahí la Biblia, hermana. Me levanté para tomar el lugar de los hombres que no quisieron tomar. Dice ahí eso, hermana. No, dice, escuche, me levanté como madre en Israel. Ese fue el papel de Débora. Porque toda madre debe ser con carácter y con autoridad moral y espiritual, una mujer de influencia en su hogar, para sus hijos y para su esposo. Entonces necesita carácter. Dijimos, número 1, necesita carácter. Número 2, tengo que correr. Número 2, necesita sabiduría. Número 1, necesita carácter. El carácter lo da a caminar con Dios, leer la Biblia, orar, ayunar, venir a la iglesia, servir a Dios, ganar almas, discipular a otros, da sabiduría. Si usted es una cristiana, usted debería estar leyendo su Biblia, debería estar orando y debería estar discipulando a otra dama para enseñarle a ser una dama cristiana. Me dicen que el tiempo se acabó, tengo que terminar. Pero una mujer necesita sabiduría. Mire conmigo el versículo 5, lo voy a dejar hasta ahí. Yo voy a orar para, si tengo oportunidad en esta conferencia, terminar este mensaje o a lo que Dios me guíe. Pero yo creo que lo que Dios ha permitido esta noche transmitir le puede a usted servir para esta noche tomar decisiones, para llegar a su casa y empezar a ser esa dama cristiana que puede influenciar a su esposo a ser la clase de esposo, de padre y de siervo de Dios que Dios quiere que él sea. Dice la Biblia, escuche, y acostumbraba, capítulo 5, verso 1, y acostumbraba a sentarse, está hablando de Débora, bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, y en el monte de Efraín. Y escuche, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. La palabra juicio ahí significa que ellos subían a pedirle consejo a ella. Una vez más, escuche, con esto termino. La mujer cristiana no es presentada en la Biblia como un cero a la izquierda, como un ser de menos inteligencia. Al contrario, yo personalmente creo que la mujer es más inteligente que el hombre. Y por eso Dios a un hombre le da a una mujer para que sea su ayuda idónea. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Los dos forman un equipo para hacer la voluntad de Dios. Cuando la mujer entiende que es la ayuda idónea de su esposo, se prepara su carácter y le pide a Dios sabiduría, esa mujer va a ser usada por Dios para ser de tal influencia que un esposo cristiano sabio, no un necio, no un tonto, un esposo sabio le pide consejos a su esposa y le dice: mi amor, ¿qué crees que debemos hacer en esta situación? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué debo de decir? ¿Acepto esto o no lo acepto? ¿Acepto este trabajo o no lo acepto? ¿Nos mudamos de aquí o no nos mudamos? ¿Nos cambiamos de este lugar o no nos cambiamos? Y qué bendición tener una esposa con sabiduría que me pueda a mí dar consejo como hombre y recordarme cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi hogar y para mi matrimonio. Hermana, escuche esta pregunta, con esto termino. ¿No le gustaría ser una mujer como Débora? ¿No le gustaría ser una mujer de influencia? ¿Por qué no le pide esta noche a Dios que trabaje en su carácter? ¿Y por qué no le pide a Dios esta noche que le dé sabiduría? ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos? Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. ¿Cuántas podrían decir con ojos cerrados y rostro inclinado: pastor, Dios me ha hablado esta noche? Levante su manito, pastor, Dios me ha hablado, yo quiero orar por usted. Gracias, hermana, veo su manito levantada, veo su mano, muchas manos están levantadas. Si Dios le ha hablado, mire, yo no sé si usted no lo acostumbra, pero ¿por qué no viene al altar? Venga al altar. El altar es el lugar donde tomamos decisiones. Esto es un altar, mira, acá es un altar. El altar es el lugar donde nos rendimos a Dios.
El altar es donde venimos y decimos, Señor, yo creo que lo que tú hablaste esta noche es tu palabra y es tu voluntad. En el altar es donde nos presentamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mire, en el altar es donde Dios hace cambios. Todos los cambios que Dios ha obrado en mi vida, los ha obrado en el altar. Cuando yo he pasado y he dicho, Señor, es tu palabra lo que yo acabo de escuchar y yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero que tú obres en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio. En este caso, pase aquí al altar, hermano. Dígale, Señor, yo quiero ser la clase de esposa que puede influenciar a mi esposo y a mis hijos y a otras damas en la iglesia para hacer tu voluntad. Si usted tiene su manito levantada, ya la puede bajar. Voy a orar por usted, por cada dama que está aquí en el altar, por cada dama que está ahí en su silla. Si usted quiere hacer de su lugar un altar, arrodíllese donde está. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este precioso grupo de damas. Gracias, Señor, yo sé que tú estás obrando en sus corazones a través de tu palabra. Gracias, Señor, por su buen ánimo para escuchar tu palabra a pesar del clima, a pesar del tiempo, a pesar de la noche. Yo vi buena actitud, Señor, en ellas, y yo sé que muchas de ellas estuvieron atentas y estuvieron escuchando. Ahora yo te pido que bendigas ese carácter de ellas, esa hambre que ellas tienen por tu palabra, y les ayudes, Señor. Ayúdalas, Señor, ayúdalas. Si aquí hay alguien en esta noche que no te conoce a ti, Señor Jesucristo, como su Salvador personal esta noche, yo te pido, Señor, que ayudes a esta dama. Quiero preguntar eso. Mira, hay alguien esta noche que diga, pastor, mire, yo vine por primera vez a esta iglesia, pero yo no soy salva. Yo no sé si al morir voy a ir al cielo o voy a ir al infierno, pero yo quiero al morir saber cómo ir al cielo. Yo quiero saber cómo ir al cielo. Levante su manito si usted quiere que alguien le predique de Cristo. Mira, hay varias manos levantadas. Mire, una dama de la iglesia que venga y hable con algunas damas que están levantando su mano. Deje su manito levantada si usted dice, yo quiero conocer a Jesús como mi Salvador. Yo quiero conocer a Jesús como mi Salvador. Quiero saber cómo poder encontrar salvación y perdón en Jesús. Muy bien, Padre, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el corazón de ellas. Bendice, Señor, ahora lo que sigue, el programa de la conferencia. Toma al control de cada decisión que las hermanas están tomando y ayúdale, Señor, a llevar por obra tu preciosa palabra para que ellas puedan ser la clase de mujeres cristianas que tú quieres que ellas sean. En el nombre de Jesús oramos, te damos a ti honra y gloria. Amén.